Hola y bienvenidos de nuevo al canal de Teacher Oscar. En este video vamos a ver todo sobre el tiempo pasado simple en inglés. Sin embargo, hago una aclaración. Se trata del pasado simple para otros verbos. ¿A qué me refiero con otros verbos? A los verbos diferentes al verbo to be. Precisamente, antes de comenzar, te invito a que veas antes mi video acerca del pasado simple con el verbo to be, ya que sigue unas reglas muy diferentes a los demás verbos. Te dejo el enlace en la descripción o al final del video. Comencemos por saber cuándo se usa el tiempo pasado simple. El tiempo pasado simple es usado para hablar acerca de acciones o situaciones en el pasado. Ejemplos: visité Berlín la semana pasada. Andrew vio televisión ayer. Primero me levanté, luego desayuné. Pero cuidado, algo que debemos tener en cuenta al hablar del pasado simple en inglés es que sigue unas reglas para los verbos regulares y otras para los verbos irregulares. ¿Y cómo vas a saber si los verbos son regulares o irregulares? Es muy sencillo. Al comienzo te puedes ayudar por una lista de verbos irregulares. Hay bastantes en el internet. Te dejo un enlace de una de las listas más completas en la descripción. En las listas de verbos irregulares siempre vas a encontrar tres columnas. Una con su forma base, que se usa en el presente. La segunda forma, que es la que vamos a usar en el pasado, precisamente la que vamos a usar para esta explicación. Y una tercera forma, que es el pasado participio. Este pasado lo vamos a usar en otros tiempos, como los tiempos perfectos. Pero por ahora concentrémonos en los que se encuentran en la mitad. Estos que están en la mitad son la conjugación en pasado de estos verbos irregulares en inglés. ¿Cómo se hacen las afirmaciones? Miremos esta tabla para diferenciar los verbos regulares de los verbos irregulares. Verbo play, jugar, es un verbo regular. Como es un regular, la regla es simplemente que le adicionemos al final el sufijo ed. Al agregarle estas dos letras, el verbo ya queda conjugado en pasado. Como puedes notar aquí, aplica de la misma manera para todos los sujetos, lo que realmente hace muy sencillo esto para el inglés. En el español sería yo jugué, tú jugaste, él jugó, nosotros jugamos, ustedes jugaron, ellos jugaron. Como puedes notar, son diferentes terminaciones o desinencias verbales. Pero es mucho más sencillo en el inglés. Como puedes ver, es solo una terminación, la terminación ed. I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. Veamos ahora un verbo irregular. Uno de los verbos irregulares es go, ir. Pero entonces nos vamos a la lista de los verbos irregulares y encontramos que su forma pasado es went. De la misma manera que en los verbos regulares, para los irregulares usamos went en todos los sujetos. No hay cambios para algún sujeto en especial. ¿Cómo hacemos las negaciones? Así como en el presente simple nos ayudaba el auxiliar do, en este caso nos va a ayudar a hacer las negaciones el pasado de ese verbo, es decir, el auxiliar did. Este auxiliar va a asumir la negación. Esto sería lo mismo que decir did not, pero ya lo hemos contraído. En los verbos regulares y en los verbos irregulares, la regla es bastante sencilla. Usamos el verbo auxiliar did con la negación didn't y el verbo principal. Pero mucha atención. El verbo en esta ocasión en las negaciones debe ir en su forma infinitiva, en su forma base. El verbo no va en pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya asumió el pasado. Por eso aquí el auxiliar no es do, sino el auxiliar es did. Y al igual que las afirmaciones, aplica para todos los sujetos de la misma manera. Los verbos irregulares usamos el auxiliar y el verbo en su forma infinitiva o su forma base. Tenemos entonces I didn't go.
Vemos el sujeto, el auxiliar con la negación y el verbo en su forma base. Cómo hacer oraciones interrogativas o preguntas. También nos va a ayudar el verbo auxiliar did, pero en esta ocasión did va a ser el que comienza la oración. Tenemos aquí la estructura did más el sujeto más el verbo, también nuevamente en su forma base o infinitivo. Aplica de la misma manera para los verbos irregulares. Auxiliar did, sujeto y el verbo principal en su forma base o infinitiva. Así tenemos did you play, tú jugaste, did you go, tú fuiste. Ahora tenemos las WH questions en pasado simple. Son aquellas que ya nos brindan información. Tenemos aquí who, what, where, when, how, why. En las preguntas del pasado simple, con las WH questions, ¿cuál es la estructura? Escribimos primero la palabra con WH, el WH, enseguida el auxiliar, enseguida el sujeto, enseguida el verbo principal en su forma infinitiva, nuevamente no en su forma pasado, y el complemento. Miremos cómo quedaría la traducción con where. Y en esta ocasión, guiémonos por este dibujo, usemos el sujeto he. Where did he wash the car? ¿Dónde él lavó el carro? Ya mencionamos antes que para los verbos regulares usamos simplemente la terminación ed, pero hay unas ciertas reglas que debe seguir. Si el verbo termina en e, pues ya simplemente le adicionamos la d. Ejemplos de ello: live, lived, date, dated. Si el verbo termina en consonante más y, cambiamos la y por una i y le adicionamos ed. Ejemplos de ello son try and cry. Cambiamos la y por la i y le adicionamos ed. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante en sus tres últimas letras, pero además esa sílaba es la más acentuada en la palabra, ¿qué hacemos? Repetimos la última consonante y después le adicionamos ed. Tenemos entonces tap, que le agregamos otra p y le adicionamos ed. Lo mismo pasa con commit, consonante, vocal, consonante, y esta es la sílaba más acentuada de la palabra. Le adicionamos otra t antes de agregarle ed. Y si simplemente el verbo ni termina en e, ni es consonante más y, ni es consonante, vocal, consonante en sus últimas letras, sino que ya son los demás verbos que no cumplan con estas anteriores condiciones, la regla principal es adicionarle ed. Pero recuerden, esto aplica para los verbos regulares.